Vamos a la primera presentación y ya vamos a comenzar. El disertante, como decíamos, es el ingeniero agrónomo Lucas Sosa. Es ingeniero egresado de la Universidad de la República y se encuentra terminando su maestría en fertilidad de suelos en sistemas de agricultura en Uruguay. Es gerente del área de investigación y desarrollo de ProNutrition Agro. Su charla brindará conceptos de una nueva forma de hacer investigación y mostrará los resultados más destacables de las últimas zafras. Ahí están observando entonces al ingeniero Lucas Sosa. Recuerden, a medida que va avanzando la charla pueden ir mandando preguntas. El teléfono es el 099-560-862. Ahí pueden mandar las preguntas y serán contestadas al finalizar la misma. Adelante, Lucas. Bien. Buen día para todos. Como decía Juan, en este bloque la idea es presentar un poco cómo venimos trabajando, de qué manera venimos desarrollando las investigaciones en el área y después presentar algún resultado y algunas novedades que hemos tenido. En primer lugar, siempre, el año pasado lo hice, me gusta empezar con esta diapositiva para mostrar un poco siempre esa idea que se genera cuando hablamos de investigación y desarrollo, es este tipo de trabajo, ¿no? Donde nos imaginamos un poco lo que es trabajo en laboratorios, trabajo de almacio, trabajo de microparcelas. También para poner un poco en perspectiva cuál es el concepto que se tiene generalmente y qué es lo que hacemos nosotros. Hoy en día, a nivel mundial, ¿qué es lo que se está viendo? ¿Cuál es la tendencia que se está observando? Es justamente la necesidad que se remarca de poder complementar esa investigación que se realiza a esos niveles, poder llevarla también a lo que son los sistemas de producción, que nos permite trabajar a otra escala y también ya insertarnos en lo que son los sistemas productivos. Hay distintos trabajos, distintos proyectos a nivel mundial, como este es un ejemplo, en donde justamente se remarca la necesidad de incorporar ensayos a nivel de chacra para poder captar justamente esa variabilidad que se da a nivel temporal y espacial. Y también se remarca la activa participación de todos los actores, que más allá de la investigación en sí, lo que nos permite justamente de que los actores, los productores, los ingenieros, los técnicos se involucren en lo que es ese proceso para facilitar también lo que es la inserción de la herramienta. Entonces justamente esto es lo que se remarca de poder a través de estas dos partes poder generar información directamente utilizable, práctica y que se pueda incorporar en los sistemas en los que está evaluando. Este proyecto que mencionaba, como se muestra acá, están a nivel mundial, donde vemos que está en Argentina con los grupos CREA, están en Estados Unidos con diversas universidades, en Oceanía, en Europa, en Asia, en distintas partes del mundo están estas redes de ensayo donde justamente se dedican a hacer evaluaciones en condiciones macroparcelarias. Este es otro proyecto, donde también es un proyecto multidisciplinario que participan edafólogos, estadísticos, agrónomos. Justamente lo que se dedican es a diseñar y realizar ensayos aleatorizados en condiciones de producción, haciendo énfasis en lo que son herramientas de agricultura de precisión, como son monitoreo de rendimiento, ambientación, aplicación variable. En este caso, se habla de ensayos de 10 a 100 hectáreas, la verdad son ensayos impactantes. Hay ejemplos de ensayos de maíz que juntan variedades y dosis de nitrógeno que abarcan 35 o 40 hectáreas, que son dimensiones realmente grandes. Y estos son un poco también para ver el alcance que tiene este tipo de proyectos. Vemos que a nivel mundial, llegando a Argentina, Brasil, Estados Unidos, están desarrollando este tipo de investigación. Acá si nos pasamos a entrar a lo que es en Uruguay, la investigación tradicionalmente vemos que está centrado en lo que es distintas estaciones de línea, la Universidad de la República con la Facultad de Agronomía, y vemos que hay ciertas organizaciones que hoy en día están tendiendo a hacer ese tipo de evaluaciones en condiciones de macroparcela, en condiciones de campo, como los regadores, incluso hay ciertos sitios de campo asesorado que están también realizando ensayos con estas organizaciones, CREA, UCID, que generan ciertas redes de evaluaciones en campo de producción. Nosotros lo que es en ProNutrition estamos generando esta red de evaluaciones que vemos que está dispersa en distintos departamentos, centrado en lo que es el litoral oeste. Esto no es casualidad, es porque en esta área es donde se centran los clientes de la empresa, que son los sitios donde nosotros vamos y hacemos los ensayos. Entonces nosotros en toda esta red de ensayo tratamos de ir instalando evaluaciones de lo que son híbridos, de lo que son fertilizantes, de probar distintas estrategias y herramientas que nos permitan, como decía anteriormente, poder evaluar esos productos, pero hacerlo a nivel productivo en los sistemas de producción. Y hoy en día, de todas formas, también nos encontramos trabajando con lo que son instituciones como INIA, la UDE, NIña, trabajando en algún trabajo particular, lo que es encalado, después con la UDE relacionándonos en temas de pasantía, realización de tesis dentro del área de investigación y desarrollo.
Entonces estos ensayos macroparcelarios, si queremos como resumir qué ventajas tienen, tiene la ventaja de esa variabilidad de los sitios que se remarcaban en el trabajo. Es decir, nosotros en los campos de producción vemos que al ser ensayos de 8 o 10 hectáreas, dentro de cada uno de esos ensayos tenemos una cierta variabilidad, que al ser la empresa trabajar en esa agricultura por ambiente nos permite en cierta forma caracterizarla y agruparla, pero nos da la posibilidad de nosotros hacer esas evaluaciones con la variabilidad dentro de los sitios. Entonces también al ser ese ensayo que le mencionaba de 8 a 10 hectáreas tenemos un volumen de información muy importante que también nos permite tratar de captar esa variabilidad y ver cómo responde de manera diferencial los distintos productos a esa variabilidad. Después otra ventaja en cierta forma se puede decir que tiene es, sin historia reciente de otras evaluaciones, que muchas veces son microparcelas, estaciones experimentales que se repiten un ensayo tras de otro, puede haber cierto efecto residual. Y después todo lo que es la parte por fuera de la investigación, que es algo más ya de la inserción de la herramienta, que al ser en campo de productores, el productor técnico está como testigo, es decir, no es simplemente que se le dan los resultados, se le dice cómo funciona, sino que ellos ven ese proceso desde que se instala el ensayo, cómo evoluciona, cuáles son los resultados, se le hace una evolución, entonces forman parte de ese proceso. Se hace con el manejo del productor, con la maquinaria, entonces también eso nos permite adelantar en cierta forma ese paso. Muchas veces generamos información y no sabemos cómo se va a insertar con la maquinaria del productor, cómo se inserta en la dinámica del proceso del sistema de producción. Entonces son características que más allá de la investigación aportan mucho en eso. Muchas veces la limitante en cierta forma que tiene la investigación es cómo se difunde, cómo se hace la extensión hacia los productores. Entonces a nosotros hacer en estas condiciones de producción con el productor, con la maquinaria, nos permite adelantar ese paso. Estas son ciertas ventajas que vemos, pero también genera obviamente mayor complejidad, principalmente en estos tres factores. Hoy en día, ¿cómo lo estamos manejando? En primer lugar, la variabilidad de los sitios, lo que les comentaba, 100% el área ambientada en los campos asesorados, entonces eso nos permite poder, esa variabilidad que tenemos, en cierta forma, agruparla. Pero agruparla a niveles productivos, o sea, ambientes que tienen en promedio 20, 30 hectáreas, nosotros podemos agrupar esa variabilidad y caracterizar ambientes de alto y bajo potencial. Entonces eso que nos permite a nosotros dentro del área de investigación y desarrollo plantear ensayos que nos permitan evaluar una determinada herramienta en distintas condiciones de producción. Nosotros en un mismo ensayo podemos evaluar cómo responde un híbrido, un determinado fertilizante, un ambiente de alto potencial y de bajo potencial. Esto, como les decía, son ambientes que se arman para funcionar a nivel productivo, es decir, tienen 20, 30 hectáreas. Cuando nosotros entramos a hacer evaluaciones en ensayos, lo que vemos es esta microvariación como microambientes que se generan, que es necesario captarlos y entenderlos para poder hacer una evaluación más precisa, si no estamos trabajando a un nivel que, dependiendo de aleatoriamente en qué sector del campo caiga el tratamiento, va a ser perjudicado o beneficiado por esa ubicación. Entonces hoy en día nosotros, más allá de esos ambientes que se generan de ProNutrition, estudiamos las imágenes satelitales y podemos determinar, diferenciar zonas que nos permiten corregir lo que es el monitoreo de rendimiento en las zonas que están claramente diferentes al resto. Esto, ¿cómo lo hacemos? En primer lugar, lo podemos ver con las imágenes satelitales, usando en este caso la plataforma Google Engine, en donde podemos ver el índice de vegetación durante el ciclo de cultivo. Nosotros vamos a recorrer los ensayos muchas veces y vemos que hay problemas de implantación, algún error de manejo. Entonces eso nos permite hacer como esa corrección y limpiar para poder mejorar la evaluación y que todos los tratamientos estén dentro de todo en las mismas condiciones. Y también después ver lo que es índice de vegetación histórico, que nos permite discriminar zonas donde vemos que año a año se repite de que esa zona, esa microzona, está en una condición peor que el resto, entonces eso lo podemos limpiar. Este es un ejemplo donde vemos el índice de vegetación histórico y vemos que dentro de la variabilidad que hay en el campo hay una zona que claramente está afectada. Entonces eso nosotros, a partir de esta información, podemos limpiarlo y podemos, dentro de la variabilidad del campo, llevar a que todos los tratamientos se desarrollen en condiciones similares. Hoy en día, con lo que comentaba justamente el stand de los drones, hemos en la última SAFRA una evolución en lo que es la precisión a través de los drones con cámara multiespectral. Esto nos permite pasar de lo que son las imágenes satelitales de Sentinel-2, que tiene un píxel de 10 metros por 10 metros, pasar a tener este tipo de imágenes que tienen un píxel de 5 centímetros. O sea, podemos pasar de ver esta información a tener esta información mucho más precisa que nos permite entender mucho más esa variabilidad que hay dentro del campo y por lo tanto poder trabajarla y ajustar lo que son los ensayos. También podemos llegar a hacer correcciones. Por ejemplo, este es un ejemplo de un ensayo que teníamos bajo riego, donde se ven acá las huellas del pivot. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es hacer esa corrección y limpiar el monitor en cada una de esas huellas. O sea, es fundamental hacerlo por lo que estamos hablando de que el ensayo tiene una distribución de franjas paralelas, distinta a lo que son las huellas del pivot. Entonces cada una de esas huellas
afecta diferente a cada tratamiento. Entonces, tener la capacidad de poder hacer esa corrección y de vuelta que todos los tratamientos, dentro de lo posible, se desarrollen en condiciones similares. Después, otra cosa de la complejidad que le mencionaba es el volumen de información. O sea, a diferencia de ensayos microparcelarios, lo que nosotros tenemos son medidas intermedias que nosotros podemos ver cuando trabajamos en microparcelas, logramos abarcar toda el área de forma fácil. Acá lo que hacemos es muestreo de suelo y muestreo foliares, tratando de dejar esa información georreferenciada y tratando de que eso sea representativo. Después también trabajando en medidas intermedias, como puede ser evaluación de raíces, caracterización edafológica. Y después ya cuando pasamos al resultado final, en realidad, que es el rendimiento, vemos lo mismo. O sea, no estamos hablando de un dato de rendimiento por unidad experimental, sino que estamos hablando de cientos de datos en cada una de esas fajas. Entonces también, ver cómo ese proceso, de cómo llegamos desde a recolectar la información, cómo lo procesamos y cómo realizamos ese análisis para poder llegar a tener los resultados. Entonces, ese proceso de cosecha, un poco siguiendo la misma línea que decía la incorporación de todos los actores y el compromiso, nosotros la cosecha no es que simplemente vamos y se cosecha, después se pide el monitor, sino que comienza desde que el productor nos avisa que va a cosechar, tenemos que ir, asegurarnos que se hace la cosecha siguiendo la faja, que se respetan las zonas buffer, para después poder llegar a tener el monitor de rendimiento que sea exclusivamente del ensayo, pudiendo sacar todo el ruido que está por fuera. Entonces ese proceso es un proceso que a veces se cuenta como fácil, pero es muy complejo en realidad, de lo que es la cosecha, guiar la cosecha, hacerse con el monitor, después un procesamiento que incluye ajustarlo con las metodologías planteadas para los monitores de rendimiento, corrección por el peso real del ensayo, ajustar esas zonas, que era el proceso que le mostraba a través de los índices de vegetación, y después lo que es el análisis de la información, buscando generar las distintas metodologías con los modelos mixtos que nos permitan trabajar de forma correcta ese volumen de información y esa variabilidad y poder llegar a tener este tipo de resultados e incorporar ciertos índices de información que nos permita analizar mejor los resultados. Y eso, el último año lo que estamos haciendo fuertemente en esta parte es trabajando con un asesoramiento externo de un especialista en estadística, geoestadística, que justamente se especializa en el manejo de esta información y grandes volúmenes de información de rendimiento e imágenes satelitales. Y bueno, y por último, las complejidades que le mencionaba, lo que es la herramienta de trabajo. O sea, si bien es una ventaja, también muchas veces, más que nada con algunas actividades, como puede ser, por ejemplo, si vamos a aplicar con el mosquito, coordinar con el productor el momento de entrada. Muchas veces, según un bioestimulante o fertilizante, el momento óptimo es determinado. Y cuando lo hacemos con el mosquito, el productor define que no necesita entrar, entra más tarde, entonces ese momento de entrada óptimo no se puede llevar a cabo. Y después también las dimensiones, o sea, estamos hablando de ensayos que hacemos con el mosquito, fertilización, unos 30 metros de ancho que muchas veces nos limita poder realizar el ensayo en zonas homogéneas y poder desarrollarlo. Hoy en día, para poder solucionar de cierta forma esto, estamos trabajando con drones aplicadores, que un poco después es la activa que está afuera, que va a estar Carlos y Augusto, que para evacuar todas las dudas, lo que es funcionamiento, lo que es el ajuste, el manejo del control. Entonces esta herramienta nos permite nosotros adaptarnos y poder ajustarnos, independizarnos un poco del trabajo y poder probar distintos momentos de entrada, el momento óptimo para cada una de los fertilizantes y bioestimulantes que estamos evaluando. Esto es un poco para mostrar cómo se inserta el área de investigación y desarrollo dentro de la empresa, que es algo muy interesante, cómo se relaciona con la parte de asesoramiento técnico. O sea, el asesoramiento técnico, que es el área principal de la empresa, que nos brinda el área de investigación y desarrollo, la investigación, la información de los campos. O sea, nosotros hoy en día contamos con lo que es los distintos ambientes, la caracterización edafológica, lo que son análisis químico de suelo, análisis foliares, rotaciones. O sea, distinta información que nos permite a nosotros en investigación y desarrollo desarrollar cuáles son esas líneas de investigación en base también a las necesidades productivas que se plantean desde el área de asesoramiento. Y el área de investigación y desarrollo provee al asesoramiento técnico de las herramientas. O sea, nosotros al hacer evaluación de distintas tecnologías de forma neutral, es una fuente de información muy importante para lo que es asesoramiento, de lo que se utiliza directamente para poder llevar el asesoramiento. Esto es un poco para ver la evolución de lo que fue el área y contarles un poco en qué líneas venimos trabajando. Cuando vemos la evolución, vemos cómo se ha crecido en los últimos años, en verano y en invierno.
Acá lo que se dio esta última zafra, un salto importante en lo que son las evaluaciones, pasando más que duplicando en realidad los ensayos. Y también cuando vamos a ver la estructura de ese invierno, vemos cómo ha ido cambiando, en donde en la zafra 2021 se evaluaba solamente herramientas en trigo y cebada, en la zafra 21-22 se incorporó un 20% de evaluaciones en colza, y en la actualidad estamos hablando que la mitad de las evaluaciones son realizadas en colza. Es decir, más allá de ese aumento de sitios, esa estructura de ensayos en cuanto a cultivos ha ido variando. Y si nos metemos un poco más en qué tipo de evaluaciones se están haciendo, vemos que cuando arrancábamos en la zafra 2021, el 100% era análisis de fertilizantes sólidos nitrogenados. Pasamos a la 21-22, ya incorporamos fertilizantes foliares, bioestimulantes, ensayos de variedades o híbridos. Y ya cuando pasamos a lo que es la zafra 22-23, la zafra actual, vemos que además se suman fertilizantes líquidos, ensayos de encalado, condicionales de suelo, productos que se usan con los fungicidas. Entonces, un poco la idea es mostrar cómo se ha ido diversificando las evaluaciones y cómo se ha ido cada vez más específico en lo que es, pasando de primero evaluar fertilizantes sólidos o solamente ensayos comparativos a cada vez mucho más específico y poder llegar hoy en día a tener esta variabilidad en sitios. Por ejemplo, un caso de fertilizantes foliares, cuando veíamos la zafra 21-22, el 100% de ensayos eran zinc en trigo. Hoy en día miramos la zafra 22-23, mantenemos evaluación en zinc en trigo, pero también estamos trabajando fuerte en lo que es en colza, evaluando también azufre foliar, boro foliar. O sea, estamos cambiando lo que es cultivos, cambiando lo que es las fuentes de fertilizante que estamos evaluando. Entonces, para resumir un poco esto, ¿qué estamos desarrollando hoy en día? Híbridos y variedades, estamos haciendo ensayo comparativo de rendimiento, poblaciones, un trabajo interesante más que nada, lo que es maíz estamos desarrollando, en estudiar las poblaciones por ambiente, es decir, cómo es la respuesta diferencial a las poblaciones por ambiente productivo de alto y bajo potencial, y después algún trabajo particular que podemos llamarle potencial, de que empresas tienen alguna variedad que quieren desarrollar y ver cómo se comporta, cubriendo todas sus necesidades, y este tipo de ensayo es el que realizamos. Después también lo que son fertilizantes, que era un poco lo que les mostraba anteriormente, trabajando con distintas fuentes, líquidos, sólidos, estamos teniendo evaluaciones de microgranulados, mini granulados, son mezclas químicas aplicadas como starter, y también apostando a lo que son fuentes protegidas. Hoy estamos en lo que es fertilizante nitrogenado, más que nada sólido, estamos probando el sulfamo, lo que es fertilizantes líquidos, estamos probando el Fertec Blue, o sea, son distintas herramientas que van sumando a la línea de investigación. Después también distintos métodos de aplicación y distintos momentos buscando el momento óptimo. Después lo que tuvo mucho crecimiento también es los bioestimulantes, buscando distintos métodos de aplicación al suelo, a las semillas, foliares, y en distintos momentos. Puede ser aplicado en herbicida para que actúe como detoxificante, también posterior para que actúe como ya más un bioestimulante. Y por último lo que es el encalado, estamos evaluando respuesta al encalado, que vamos a ver un poco más de eso, respuesta al encalado dosis variable, y este verano lo que vamos a incorporar es además la interacción con fertilización, buscando evaluar lo que es la práctica de encalado con la mezclado con la fertilización para poder evaluar qué efecto en la eficiencia del uso de esos fertilizantes tiene. Bien, la idea ahora es presentar el bloque de resultados, donde en primer lugar un poco ver los resultados que tuvimos en un trabajo de poblaciones, de híbridos, después ya pasar a lo que es fertilización con zinc y azufre, después ver los resultados preliminares que tuvimos en los ensayos de encalado. En primer lugar, como les decía, lo que es ensayos de poblaciones, en este caso con el híbrido P1804, donde evaluamos poblaciones de 55.000 a 77.000 plantas, atravesando ambientes productivos, tenemos un ambiente de alto potencial y ambiente de bajo potencial, entonces desarrollamos distintas poblaciones para ver qué respuesta diferencial podría haber por ambiente. Cuando veíamos el ambiente de alto potencial, tuvo un rendimiento promedio de unos 8.000 kilos, y si evaluamos la respuesta vemos que el tratamiento que tuvo mayor rendimiento fue el de 77.000 plantas, que no se diferenció estadísticamente con el de 70.000. Y el de 55.000 plantas fue el que tuvo el menor rendimiento, o sea, vimos un incremento de unos 500 kilos, o sea, un 6%. Es decir, en el ambiente de alto potencial vimos un incremento en el rendimiento como respuesta a la población hasta las 70.000 plantas. Cuando pasamos al ambiente de bajo potencial, que tuvo un rendimiento de 6.800 kilos, es decir, fue un ambiente de bajo potencial dentro del campo, pero tampoco fue un ambiente limitante en exceso, sino que tuvo un rendimiento de unos 6.800 kilos. Acá de todas formas vimos que la respuesta se invirtió en realidad. El tratamiento que tuvo mayor rendimiento fue la población más baja, mientras que a medida que aumentábamos la población, ese rendimiento caía. Es decir, en este ambiente lo que vimos
es que el hecho de pasar de 55.000 a 70.000 plantas generaba un descenso de rendimiento a diferencia del ambiente de alto potencial. Entonces, cuando nosotros miramos en estos gráficos en lo que cada cuadrante se representa a cada una de las poblaciones evaluadas, y la barra a la izquierda es el ambiente de alto potencial y la derecha el de bajo potencial. Entonces lo que vemos es que todas las poblaciones, cuando pasamos de alto potencial a bajo potencial, cae el rendimiento, pero la magnitud de esa caída en realidad es diferente según las poblaciones, y lo que vemos que es a medida que aumentan las poblaciones, esa caída es mayor. Es decir, interesante tenerlo en cuenta, si pensamos en manejar poblaciones altas, por rendimientos altos en ambiente de alto potencial, también tener en cuenta que esa caída va a ser mayor en la medida que pasamos a un ambiente de bajo potencial. Y también lo podemos ver con el rendimiento relativo, es decir, la misma lógica representando el rendimiento de cada ambiente con respecto al promedio que obtuvimos. Y acá vemos como dos grupos bien marcados con estas dos poblaciones de 55 y 63 y luego 70 y 77, que vemos que estas poblaciones más bajas, cuando vemos el ambiente de alto potencial, están por debajo de la media, y cuando pasamos al ambiente de bajo potencial, están por encima de esa media. Lo diferente ocurre cuando hablamos de las poblaciones más altas, que es al revés. O sea, pasamos en el ambiente de alto potencial ubicándose por encima de la media, y cuando vamos al ambiente de bajo potencial se ubican por debajo de ese promedio de rendimiento. Simplemente para tener en cuenta y que más allá de los rendimientos y las variaciones que tuvieron, la importancia de poder tener la capacidad de manejar poblaciones diferentes y poder reconocer esa variabilidad y llevarla a cabo en los sistemas productivos. Nosotros el año pasado habíamos hecho la otra zafra habíamos hecho una evaluación también con Rutilán, que de todas formas las poblaciones objetivo habían quedado mucho más bajas, donde veíamos esta respuesta, donde vemos acá a partir de las 52.000 plantas nos había quedado esa duda de qué pasaba en cada uno de los ambientes. Hoy en día vimos esa tendencia de que en ambiente de alto potencial vemos un aumento de rendimiento, y en ambiente de bajo potencial ese rendimiento cae, si bien cae, veíamos que caía recién a las 70.000 plantas. Después, ya pasando a lo que es ensayos de fertilizantes, fertilizante foliar en maíz, venimos trabajando particularmente hace un par de zafras con lo que es el EDTA Zinc, donde la zafra 2021 hicimos una evaluación en riego aplicada en estado B4, después hicimos una evaluación de la misma zafra en secano aplicado en B6, y esta última zafra hicimos una aplicación nuevamente en secano en B4. Esos momentos varían justamente por lo que les comentaba en el momento en el que entra el productor. Donde en cada uno de ellos lo que evaluamos fueron distintas dosis foliares, y en este caso, en la zafra 2021, habíamos incorporado también una evaluación lo que es zinc en suelo. En todos los casos, en todos los ensayos, siempre se plantea el nivel crítico para este nutriente de 1 parte por millón. O sea, en todos los casos nos ha pasado, o sea, es difícil encontrar sitios que el nivel de zinc con DTPA sea por encima de 1 parte por millón. Pero todos los resultados que hemos tenido fueron en situaciones debajo de ese nivel crítico que se plantea de 1 parte por millón. Cuando vamos al primer sitio, la zafra 2021, lo que vimos es esta respuesta, donde tenemos en el eje de las X las dosis y el rendimiento. Lo que vimos fue que tuvimos una respuesta en rendimiento con una dosis de 3,5 litros, que vimos que el incremento era en torno a los 600 kilos, o sea, cuando le comparamos con el testigo fue un 5,3%. Y bueno, ya para evaluar un poco cuál es la eficiencia de ese producto, son unos 180 kilos por litro de EDTA Zinc. Ya cuando pasamos a lo que es la evaluación en secano, que realizamos esa misma zafra, vimos que hubo respuesta hasta a los 2,5 litros por hectárea, y después lo que es el incremento de rendimiento fueron en torno a los 400, 670 kilos en cada uno de los ambientes. Este ambiente de alto potencial y el ambiente B es un ambiente de potencial variable, que en este caso vemos que se comportaron muy similar los dos, y esa respuesta también fue similar, y obtuvimos entre 400 y 670 kilos, y lo que vimos acá en esta aplicación en B6 es que con dosis superiores no se incrementó el rendimiento con respecto a 2,5 litros. Esta es la última zafra que realizamos este ensayo en maíz de primera, aplicado en B4, y acá un poco lo mismo, ese resultado que estábamos viendo anteriormente, donde vemos que tuvimos una respuesta a los 3,5 litros de unos 780 kilos, y después no vemos una respuesta a lo que es agregado por encima de esas dosis. Entonces, lo que es sin foliar, para resumir esta línea de investigación, todas las evaluaciones que planteamos estuvieron por debajo de ese nivel crítico. O sea, es difícil hoy en día encontrar, por lo menos en nuestra experiencia, encontrar sitios, ambientes que tengan niveles por encima de 1 parte por millón.
y lo encontramos respuesta en rendimiento a dosis, lo que siguen dosis variables según el momento de aplicación. Lo que estamos viendo en esta línea de investigación es que cuando entramos en B4, la dosis óptima sería 3,5 litros y en B6 ya estamos hablando de 2,5. Esto puede estar explicado un poco por el hecho de estamos aplicando fertilizante zinc, si bien es quelatado, o sea, la eficiencia cuando el producto va al suelo se reduce mucho, entonces en realidad esta diferencia podría estar explicado por la intercepción por parte del producto, es decir, cuando vamos en B6, un desarrollo vegetal mucho mayor que nos permitiría usar una dosis menor. En cambio, si entramos antes, la aplicación de herbicida se hace antes en B4, estamos viendo que es necesario incluso subir esa dosis a 3,5 litros. Y después, si bien se hizo un año y después ya no se evaluó más, fue la aplicación al suelo. En las dosis evaluadas no vimos una respuesta al agregado de zinc. Esto un poco también nosotros, como les mostraba, hablamos 5 litros por hectárea, que en realidad por lo que le comentaba, la eficiencia que tiene cuando aplicamos ese zinc al suelo, quizás las dosis tendrían que ser mucho más altas para que realmente tenga un efecto. Pero por un tema de posicionamiento de la empresa, temas económicos, apostaron hasta los 5 litros y después no se evaluó por encima de eso. Otra cosa, comentario simplemente para tener en cuenta, que es un poco lo que estamos tratando de desarrollar y armar en cierta forma esa información, tener en cuenta aplicación de zinc. Hay que aplicar zinc, pero tener en cuenta las distintas fuentes. No todas se responden igual y no todas llevan una respuesta en el cultivo similar. Acá lo que vemos es de un ensayo que se hizo en cultivos de invierno, donde vemos el muestreo foliar en el día de la aplicación, 5 días y 10 días post aplicación, y la curva gris es el testigo. Y cada una del resto de las curvas es una fuente, una marca de producto diferente. Entonces lo que vemos es cómo cada una tiene una dinámica de absorción y cada una se comporta diferente. Entonces, lo mismo que se ve acá es lo mismo, tener en cuenta eso, tener la información, asesorarse de hay que usar zinc, no es lo mismo cuál fuente estemos utilizando. Esto de la evaluación en zinc es algo que se sigue fuerte en lo que es tanto cultivo de invierno como cultivo de verano. Hoy en día, otras evaluaciones que estamos haciendo en zinc es zinc en semilla, en trigo particularmente, zinc foliar, lo estamos probando en todos los cultivos evaluados, en invierno en trigo, cebada, en colza, en verano lo que es el maíz, en soja. Después también complemento, o sea, apostando en lo que es zinc en semilla, pero también hacer un aporte extra en lo que es zinc foliar. Y después en algún trabajo particular en maíz, en lo que es la urea pink, la urea con zinc recubierto que se aplicó en el cultivo de maíz. Después, siguiendo lo que es fertilizantes, nosotros evaluamos en colza la aplicación de Isumax 15, que es una fuente de azufre, en donde lo que se planteó fue aplicar Isumax 15 en estado de roseta del cultivo. Acá tenemos los 3 tratamientos, donde evaluamos el primer tratamiento que era solamente urea en B2 y en roseta. Después tenemos el tratamiento 2, que fue urea azufrada en B2 y en roseta. Y el tratamiento 3, que era un poco incorporar el Isumax 15, se hizo exactamente igual que el tratamiento 1, urea común en las 2 aplicaciones, pero en roseta se aplicaron 150 kilos de Isumax 15, que tiene 15% de azufre. Entonces, acá cuando fuimos al ambiente de alto potencial, lo que vemos es, o sea, apostando a aplicar la urea azufrada para que todos los tratamientos sean ISO-N, y después vemos las dosis de azufre que llevaron, donde vemos que el testigo llevó 16 unidades de azufre, eso estuvo explicado por la aplicación de 740 en la siembra. Pero después lo que son tratamientos de urea azufrada y Isumax 15 llevaron 37 y 39 unidades de azufre cada una. Acá lo que vimos con este rendimiento promedio del ambiente de 2.300 kilos, que hubo una respuesta al agregado de azufre, pero en cada uno de ellos la magnitud fue diferente. O sea, cuando usamos el tratamiento de urea 46 más Isumax 15, vimos un incremento de rendimiento de 230 kilos. Cuando evaluamos la urea azufrada, también una respuesta a esa aplicación de azufre, pero fue de 137 kilos, diferenciándose también del tratamiento testigo. Es decir, si evaluamos las distintas fuentes, vemos cómo en relación al testigo respondió 6% por encima y 11% por encima del Isumax 15. Y si podemos evaluar en cierta forma cuál fue la eficiencia de esas unidades de azufre evaluadas, vemos que por cada unidad de azufre aplicada como urea azufrada, el rendimiento se elevó en 6,5 kilos y en el caso de Isumax 15 estamos hablando de en torno a los 10 kilogramos, 10 kilogramos de grano por unidad de azufre. Hoy en día seguimos desarrollando lo que son las evaluaciones en azufre, hablando particularmente del azufre elemental aplicado tanto en la línea como al boleo, azufre foliar en lo que es también colza, pero lo que vemos a diferencia del ensayo anterior que le mostraba que era aplicación de Isumax 15 en roseta,
Hoy en día las aplicaciones importantes de azufre, que estamos hablando de entre 10 y 40 kilogramos por hectárea de azufre, se están haciendo todas fuertes en la siembra y siempre hablando de las evaluaciones en el cultivo de colza. Bien, eso es lo que eran los resultados que obtuvimos en lo que es fertilizantes. Ahora voy a presentar algunos resultados de lo que venimos trabajando con la enmienda calcárea, en este caso trabajando con la calera Tacuarí, que evaluamos, pues un poco ya el año pasado había mostrado el proceso que habíamos desarrollado para llevar a cabo estos ensayos. Tenemos como dos líneas en realidad de investigación. Una tenemos respuesta al encalado, que hicimos dos sitios en soja el año pasado, que hoy uno está en colza y otro está en trigo, es decir, continuamos con esa evaluación en lo que son los cultivos siguientes. Y después hicimos una evaluación en maíz bajo riego, que hoy también se encuentra bajo colza. Y ya pensando en esta zafra que viene, lo que vamos a sumar es una evaluación de interacción con nutrientes, donde vamos a evaluar distintas dosis de encalado con distintas dosis de fósforo en soja y después distintas dosis de encalado con distintas dosis de potasio en maíz. Entonces la idea ahora es mostrar un poco los resultados que obtuvimos. Estamos trabajando en realidad mucha información alrededor de estos ensayos en los que estamos trabajando, pero la idea es mostrar un poco cómo ha ido evolucionando el pH en estas mediciones que hemos ido haciendo y enfocar un poco el rendimiento en lo que es el maíz bajo riego. Entonces, este es el ensayo de maíz bajo riego que planteamos, donde vemos que tenemos 3 tratamientos que atraviesan distintos ambientes y como dice acá, los tratamientos son testigo, dosis fija, dosis variable. Lo que se planteó de testigo es sin aplicación de calcita, la dosis fija se aplicó en todos los ambientes lo mismo y esa dosis variable fue, como se ve ahí, entre 2.500 y 3.500. Esa dosis la definimos en función de las características del ambiente, particularmente lo que es materia orgánica, el pH y después características del producto que inciden en lo que es la eficiencia del uso, que es el PNRT, que en este caso es un producto de alta calidad que tiene un PNRT de 96%. Entonces, ahí lo que hicimos fue establecer estaciones de muestreo que nos permitieron tener los datos principales y después también ir a hacer un seguimiento a las distintas medidas de tiempo que van evolucionando. O sea, la idea, hicimos la instalación, después hicimos a los 8 meses, ahora después que se coseche la colza y antes de sembrar el cultivo de verano, vamos a hacer otra evaluación para ir viendo cómo va evolucionando y poder, en cierta forma, también con este ensayo y otro, ver cuál es el tiempo óptimo de respuesta al encalado. Entonces acá, cuando hicimos un muestreo previo a la aplicación, lo que vimos, niveles de pH por estrato, cuando miramos 0 a 20, que es los valores de referencia que se tienen, en todos los casos estuvieron ahí en torno a 5,5 de pH. Y como les comentaba, hicimos un muestreo post cosecha maíz, entre la cosecha maíz y la siembra de la colza, hicimos un nuevo muestreo para ver cómo había evolucionado, o sea que los resultados que se van a ver ahora son resultados unos 8 meses posterior a la aplicación, para evaluar qué efecto tuvo 8 meses posteriormente. Cuando vamos a ver el ambiente A, donde las dosis que les mostraba anteriormente fueron estas, de 0 a 3.000 kilos, vemos cómo se diferencian por estrato, pero en todos los casos vemos un aumento en el pH del suelo, donde vemos que según la dosis esa variación es diferente, pero vemos entre 0,3 y 0,6 en el aumento de ese pH, llegando a tener 5,8, 6 de valor final posterior a esos 8 meses. Después, cuando pasamos al ambiente B, que las dosis evaluadas fueron de 3.000 a 3.500 kilos, también vemos lo mismo, cómo se diferencian la evolución por estrato, pero también esa tendencia a que el aumento con la aplicación es mayor con respecto al testigo. Y esto es lo mismo, el ambiente D, vemos esa misma lógica de respuesta al encalado y cómo responde diferente según las dosis que estamos evaluando, tanto dosis fija como dosis variable. Entonces, para resumir, estos 3 ambientes, lo que vimos y miramos de 0 a 20 centímetros en cada uno de los ambientes y cada una de las dosis evaluadas, acá lo que vemos es cómo en todos los casos vemos esa tendencia al aumento del valor de pH del suelo, pudiendo llegar a valores en torno a 6 de pH, pero cómo cada uno de esos ambientes tiene una respuesta diferente según las características del mismo. O sea, por ejemplo, acá, ahora lo que nos toca posteriormente es evaluar y relacionar, juntando los ensayos de maíz, de soja, las medidas posteriores que vayamos a hacer, es trabajar y poder generar, en cierta forma, información que nos permita definir, guiar en cuáles son las dosis óptimas que tenemos que manejar según los niveles de pH y según los niveles de materia orgánica. Acá, por ejemplo, este ambiente B, vemos que respondió hasta la dosis de 3 toneladas y después no tuvo una diferencia con respecto a 3.500. En cambio, este ambiente D tuvo una respuesta casi que lineal a lo que es esa variación de pH. Ahí un poco ver
según nuestros muestreos, este nivel, este ambiente, por ejemplo, era el que tenía mayor materia orgánica, entonces capaz que puede estar explicado esa menor respuesta y esa respuesta hacia mayor dosis también explicado por ese factor, pero es información que vamos a estar procesando en estos meses para poder sumarla y poder generar, en cierta forma, un paquete de información de recomendación. Entonces ya cuando pasamos a ver lo que son rendimientos en maíz, miramos el ambiente de alto potencial, que tuvo un rendimiento promedio de unos 16.000 kilos. O sea, esto vimos que en sí el ambiente tuvo un rendimiento alto en el campo y en realidad como todos los tratamientos se hicieron una incorporación, ya lo vimos durante el ciclo de cultivo y lo vimos en el monitoreo de rendimiento, que por esa incorporación, ese movimiento de suelo, el rendimiento de la zona del ensayo en general fue mayor al resto del campo. Pero acá lo que vimos fue esa respuesta a las distintas dosis, donde vemos que con 3.000 kilos se diferenció de lo que es el testigo un aumento de unos 300 kilos por hectárea. Y bueno, si vemos la eficiencia de uso en kilogramos de grano por tonelada de calcita, anda en torno a los 100 kilos. Después también ver lo que es el ambiente B, que yo mostraba cómo respondía el pH en cada uno de los ambientes y veíamos como que respondía hasta una dosis y después no había efecto. Eso lo vimos nuevamente en lo que es el rendimiento. Vimos que respondió a los 3.000 kilos y estamos hablando de en torno a 900 kilos por hectárea de respuesta. Y si vemos la eficiencia de uso, ya hemos comentado y estamos hablando más cerca de los 300 kilos por tonelada de calcita aplicada. Cuando vemos el ambiente D, que tenía esa respuesta a la última dosis, lo que vimos fue un efecto significativo en el rendimiento de la dosis mayor, que fue unos 3.500 kilos, y ahí ese efecto fue de unos 500 kilos por hectárea y esa eficiencia de unos 140 kilos por tonelada de calcita. Es decir, en todos los ambientes vimos una respuesta, vimos que esa respuesta era diferencial y ahora lo que nos toca en los próximos meses es tratar de evaluar cuál fue esa respuesta, relacionarla con las dosis, relacionarla con la materia orgánica, relacionarla con el pH inicial, cuál fue el pH final. Entonces es como una nube muy importante de datos que tenemos que hay que analizar para poder centralizar y poder sintetizar de cierta forma lo que es toda la información de dosis en calado. Nosotros, esta fue la primera experiencia que tuvimos en lo que es área I+D. Anteriormente había experiencias en lo que son campos de producción, donde se habían instalado ensayos. Este es un ensayo con dolomita en la zafra 17-18, donde justamente cuando se evaluaban las distintas respuestas, veíamos justamente eso, que en maíz posterior hubo una respuesta de unos 1.000 kilos y después, cuando se evaluó más adelante, se iba viendo respuesta, que esto es lo que vamos a ver en los próximos años. Y lo que vimos en esta experiencia, por lo menos en este caso, es que en maíz había respuesta, en soja no vimos esa respuesta al encalado. Después, simplemente para tener como referencia los trabajos que hay en Uruguay, un trabajo publicado este año que se realizó en la zona de San José, partiendo de un pH de 5,1 aproximadamente y materia orgánica de 3,8, se evaluaban distintas dosis de calcita aplicadas 30 días previo a la siembra. Y ahí lo que se vio también, que se logró un aumento con las distintas dosis de en torno a 0,5, 0,6 con respecto al testigo. Y después si vemos el rendimiento también, lo que se plantea que en el cultivo de soja hay una respuesta hasta casi 6 de pH en lo que es rendimiento. Y esa respuesta es del torno al 20%. Después también hay más trabajo, pero estos trabajos son todos realizados en suelos totalmente distintos. Son suelos del noreste, suelos arenosos, materia orgánica de 1,5% y pH claramente más bajo, pero bueno, son referencias que también marcan esa respuesta en lo que es pH y respuesta a lo que es en rendimiento. Después, bueno, ahora voy a presentar son los dos sitios de soja enfocado en lo que es la variación que hemos visto en el pH, lo que es respecto a la aplicación con respecto a la medición posterior que se hizo. Acá la misma lógica que les comentaba anteriormente, el otro ensayo, donde vemos el testigo sin aplicación de calcita, la dosis fija en todos los ambientes lo mismo, después dosis variables según el ambiente. Entonces cuando acá evaluamos la evolución del pH inicial versus el final estamos hablando de 210 días post aplicación, vemos que en todos los casos hay una tendencia a ese aumento, pero en cada uno de esos ambientes también vemos que esa respuesta es diferente. Es decir, vemos que no en todos los casos responde a la misma dosis, ni hasta la misma dosis, sino que ese comportamiento es diferente. Entonces, el desafío ahora es poder juntar toda esta información con el sitio anterior y ver qué respuesta hay en variación de pH en función de la dosis aplicada y los datos de materia orgánica y pH que obtuvimos. El otro sitio de soja que evaluamos, que fue un trabajo particular en realidad, donde un fuerte peso acá de lo que le contaba el asesoramiento técnico, donde se agarró un lote entero y se hizo una caracterización, se establecieron puntos de muestreo para poder caracterizarlo en lo que es pH, materia orgánica. Entonces, en base a esos puntos de muestreo establecimos distintas zonas.
zonas que se diferenciaban, lo que es pH y materia orgánica. Entonces fuimos a esa zona y establecimos 3 unidades o 3 bloques de ensayo en donde evaluamos dosis de 0 a 4.500 kilogramos por hectárea de calcita. Es decir, tratar de, en base a estas características, poder generar una curva de respuesta. Lo que observamos cuando fuimos en cada una de estas zonas a evaluar el pH inicial con respecto al final de nuevo acá estamos hablando de 190 días, o sea, unos 6 meses aproximadamente post aplicación. Acá lo que vimos nuevamente, cómo hay en cierta forma esa tendencia al aumento, pero en cada uno de ellos es diferente la respuesta al agregado calcita. Acá en esta zona, por ejemplo, la zona 2 y 3, no se diferenciaban, principalmente lo que se diferenciaba en la materia orgánica, donde veíamos que la zona 2 estaba por debajo de lo que es la zona 3. Entonces esta dinámica, lo que vemos es, si comparamos la curva de evolución de estas dos con respecto a esta, vemos cómo esta es más fácil de variar ese pH, cómo responde a menores dosis, y eso podría estar explicado por lo que es el contenido de materia orgánica, que es uno de los principales agentes buffer del suelo. Entonces lo que le decía, en base a esta información, el desafío que tenemos hoy, además de la información que vamos a seguir recolectando en los próximos ciclos de cultivo, poder juntar toda esta información, determinar cuáles son los componentes principales que definen la dosis óptima y cuál va a ser la respuesta que esperamos en cada uno de los cultivos. Para adelante, como les comentaba, las variables, las evaluaciones de cultivo invierno-verano 2023. Hoy tenemos evaluaciones, 2 sitios en colza, 1 sitio en trigo, y después vamos a seguir lo que son las evaluaciones en verano. Y después está obviamente la evolución de pH en el tiempo. Y sumando este año, que estamos por aplicar la evaluación de interacción de encalado con fertilización, hablando particularmente fósforo en soja y potasio en maíz. Bien, esto es lo que, por último, para cerrar lo que es el bloque de resultados obtenidos, simplemente mostrar resultados que tuvimos con el bioestimulante en colza, particularmente trabajando con el Fertility GZ. Acá lo que se aplicó fue en distintos ambientes productivos, un ambiente A y un ambiente D, o sea, un ambiente de alto potencial y bajo potencial, y la aplicación se hizo en roseta, cuando se entró con el herbicida. Ahí lo que se hizo fue evaluar distintas dosis del Fertility GZ, evaluamos, además del testigo, medio litro y 1 litro por hectárea. Acá lo que vimos fue una respuesta en rendimiento de unos 124 kilogramos por hectárea, que si lo vemos como porcentaje estamos hablando de un 5% de incremento con respecto al testigo. Eso, después cuando pasamos a ver lo que es el ambiente de bajo potencial, el cual tuvo un rendimiento menor, de unos 1.800 kilos, no tuvimos un efecto significativo de la aplicación en ninguna de las dosis. Es un poco, nos da pie hoy en día, este año estamos desarrollando este mismo producto con estas mismas dosis en lo que es colza y en lo que es trigo también. Entonces estamos sumando también evaluaciones, en ese proceso de evaluación, sumando evaluaciones de lo que es desarrollo radicular, de la estimulación del macollaje, para poder entender un poco más de cómo es el efecto y en qué condiciones este producto tiene un mayor efecto en el rendimiento final del cultivo. Bien, ya como para finalizar, simplemente contar las redes de difusión que estamos teniendo actualmente. Le damos mucha importancia a las distintas redes para poder contar qué línea de investigación estamos desarrollando, cómo es el proceso, cuáles son los resultados que estamos teniendo, trabajando con las distintas redes. Ahora incorporamos en nuestra página una sección de artículos en donde vamos publicando los resultados que hemos tenido en los distintos ensayos. Y la novedad que tenemos este año es la generación de esta revista, de este suplemento ProScience, que lo que va a hacer la idea es publicarlo como un suplemento de revista verde, es decir, va a estar llegando a todos los lectores en forma física, en forma virtual, llegando a todos los lectores de la revista. Entonces lo que buscamos con este tipo de publicación es hacer una difusión, una extensión de la información y las tecnologías nuevas que hacemos. O sea, estamos hablando de tecnología privada y neutral, es decir, hoy en día la mayoría de la información se trata de información pública, o en el caso de privada es particularmente las empresas. Entonces nos parece interesante poder mostrar y difundir lo que son resultados que obtuvimos desarrollados en forma privada y en forma totalmente neutral, es decir, sin ningún efecto de las empresas. ¿Y cuándo lo vamos a hacer estas publicaciones? Esto lo vamos a empezar a hacer el año que viene, en febrero, para poder publicar los ensayos que hemos tenido en invierno, para tener las novedades para la zafra que se viene, y después en julio poder hacer lo que son las publicaciones, los resultados principales que obtuvimos para el verano. Bien, agradecer a las empresas donde estamos trabajando, a los productores, ProI+D, Membership+D, con lo que desarrollamos los ensayos, y por ahí la presentación. Aplausos para Lucas.
Bien, Lucas, no bajes por supuesto porque tenemos algunas preguntas del público que las fueron enviando al teléfono 099-560-862, como ustedes lo ven ahí. Agéndenlo a ese para enviar preguntas. Después les voy a dar también otros teléfonos que tienen que agendar para recibir la ubicación de dónde va a ser la muestra activa, que es aquí cerquita, pero está bueno que lo puedan tener también y ir recibiendo novedades en su teléfono. Vamos con algunas preguntas. ¿Tienen experiencias en fertilización foliar con boro? Con boro estamos este año, ahora en el cultivo de colza, estamos evaluando distintas dosis de boro, particularmente aplicando de 1 a 1,5 litros de boro foliar, incluso también la interacción con lo que es aplicando en conjunto boro con zinc. Algunas empresas nos han planteado, nos plantearon los resultados que han tenido, que han visto, por ejemplo, que el cultivo tiene respuesta zinc, pero si hacemos zinc y boro, esa respuesta es hasta negativa. Entonces, estamos evaluando ahora en colza y ya sumamos uno para lo que es el verano que viene, probando otra fuente de boro. Sí, o sea, resultados hasta ahora no tenemos, recién ahora lo estamos haciendo en invierno, particularmente en colza, después en maíz, evaluando justamente eso, distintas dosis de boro y la interacción de boro con zinc. ¿Qué experiencias han tenido con híbridos de maíz en poblaciones bajas? Y ahí en eso que le mostraba, la primera experiencia que tuvimos medio que por azar el año pasado, que le mostraba los ensayos del P1804, que eran poblaciones que habían quedado más bajas, arrancaban en 30.000 plantas. Ese fue un resultado que tuvimos en primer lugar, que vimos una respuesta al aumento, pero que no era la población óptima. Y hoy, en realidad, yo mostré simplemente un resultado. Estamos trabajando poblaciones bajas, hay un híbrido flex, particularmente con IPB, que justamente se apuesta a dosis bajas, realmente bajas, partiendo de 30.000 plantas hasta 65.000. Que esos tramos, ahora, el mes pasado cosechamos un ensayo, estamos esperando ahora otro ensayo de segunda. Y evaluando un poco la respuesta, los resultados, algunos resultados preliminares muestran una respuesta interesante en realidad en lo que es las condiciones. O sea, para ciertos ambientes y ciertas condiciones climáticas, esas poblaciones bajas pueden servir. Y ahora que tenemos resultados en maíz de segunda, que condiciones climáticas totalmente diferentes y ambiente diferente, estamos viendo cómo esa respuesta varía con respecto a los otros sitios. Entonces va a estar, ahora cuando tengamos los datos de maíz de segunda, va a estar interesante poder comparar las dos y justamente apostar a tener resultados para poder hacer recomendaciones en función del sitio, del año esperable. Pero eso sí, un poco lo que estamos abajo. Después vamos haciendo un ensayo con erro también, pero ya poblaciones más altas en realidad. O sea, tenemos este ensayo que mostré, son poblaciones intermedias, después poblaciones para abajo y después erro que estamos trabajando hasta poblaciones de 100.000 plantas por hectárea. El nivel crítico de zinc de una parte por millón, ¿con qué metodología de análisis de suelo se realiza? ¿Y siempre es una parte por millón? Eso es lo que mostraba ahí, es DTPA, es la evaluación en general cuando se habla de recomendaciones y niveles críticos. Una parte por millón es DTPA, después hay otro método, Melich, pero no, en general se usa DTPA. El Melich creo que tiene, no tengo bien claro ahora, creo que es 2 partes por millón, o sea, es por encima a nivel crítico, pero en general usamos el DTPA. O sea, muchos trabajos, nosotros vimos en general se maneja una parte por millón. Hay mucho trabajo que habla en realidad de diferenciar zonas entre por debajo de 0,6 y entre 0,6 y 1, como que hay un gris ahí de posible respuesta, pero esa deficiencia en realidad está por debajo de 0,6. ¿El criterio de población se define en base al ambiente, entonces como principal variable, o puede variar dependiendo de otros factores? No, y ahí lo que le decía, nosotros ahora estamos investigando en primer lugar la característica del híbrido que lleve a, nosotros vamos teniendo información, en primer lugar asesorarnos con la empresa, cuál es la población y después ver cómo varía en función del ambiente. Este resultado que le presentaba, tenemos información de cómo varía. Nosotros eso ya lo usamos para asesorar, sabemos que si vamos a un ambiente de alto potencial, apostamos a poblaciones capaces de 70.000 plantas y hablando de un ambiente de bajo potencial de en torno a las 60.000 plantas. Después obviamente que también lo que les comentaba, estamos viendo del híbrido, capaz que además del híbrido y del ambiente, ver un poco, según el año que esperemos, cómo se va a desarrollar, pero es un poco la información que vamos a estar generando con esto que le decía, maíz de primera y maíz de segunda, condiciones totalmente diferentes, entonces la respuesta, aunque sea un mismo ambiente, la respuesta va a ser diferente por el año.
Lucas Sosa, muchísimas gracias por tu conferencia. Un aplauso, por favor, para Lucas.